muy bien. Bueno, Dios quiere hacernos fuertes. Dios quiere hijos fuertes, que resistan pruebas. Y es un progreso que tenemos en nuestra vida, ¿no? Diariamente. Todo un proceso, quiero decir más bien, Dios obrando en nuestras vidas para formarnos con el carácter de Cristo. ¿Cuántos saben y creen que Jesús pasó por muchas pruebas? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos se quieren saltear las pruebas? Ok, menos mal, estamos a tiempo. Muy bien. Es como que todo seguidor del Señor sabe que va a pasar pruebas. ¿Usted le asusta las pruebas? Si teníamos antes pruebas, antes de venir a Cristo ya teníamos pruebas, ¿o no? ¿Sí? ¿No pasó prueba difícil antes de venir a Jesús? Entonces, no nos pueden asustar las pruebas, porque tienen propósito y hacen cosas extraordinarias en nosotros. Y el Señor, la verdad es que tiene entre manos un plan maravilloso con nuestra vida, porque nos hemos puesto en sus manos. Me gustaría poner un pequeño video corto, así de lo que es, bueno, un huracán que tenemos, a ver si lo vemos ahí. Uno de los últimos huracanes, pero me encantaron esas palmeritas. Las palmeras firmes, ahí, ¿no? Agarradas por el viento, soportando esa fuerza tremenda de, no sé, casi 100 y pico de millas por hora, ¿no? Tremendo. Y ahí permanecieron firmes. Nos habla de resistencia, de resiliencia, y para que esas palmeras permanezcan, tienen que haber echado raíz. Y la verdad es que desde pequeñas ya van recibiendo vientos. Hasta que crecen con esa resiliencia hacia el viento, porque siguen echando raíz profunda y además también su tronco está hecho de una manera que puede resistir, puede ser muy flexible y no quebrarse, ¿no? Y tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? En la forma en que Dios trata con nuestras vidas. Y yo quiero compartir contigo hoy lo que es una fe que resiste pruebas difíciles. Es una fe arraigada en lo que Dios dice, y a pesar de las cosas que vengan, uno dice, yo voy a confiar en Él. Hay momentos que nos producen más temor que otros. Y yo creo que el problema es ese. No es la prueba en sí, sino que lo que produce, el temor que produce en nosotros. Puede que eso nos detenga, nos haga pensar otra cosa. ¿Será que Dios está en el asunto o no? Entonces necesitamos entender qué pasa dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 56, 3 y 4. Si tienes ahí tu Biblia, puedes buscar este pasaje, porque es importante que lo leas, lo registres en tu memoria y lo pongas en práctica. Porque esto es palabra de Dios para ti hoy. Salmo 56, versículo 3 y 4. ¿Lo tienes? ¿Quiere leerlo conmigo? Dice así: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Esta palabra, ¿sí?, lo ha escrito David. Estaba rodeado de enemigos y presiones muy grandes, pero él dice esto. Usted ha leído algunos salmos de David y va a encontrar muchas expresiones que a veces son difíciles para nosotros entender, pero a veces puede ser que él manifiesta cómo se siente en la prueba, que a veces dice me siento en un pozo profundo, otra vez se dice estoy debilitado o me siento enfermo. Hay muchas frases que nos muestran a un David vulnerable, cuando realmente nosotros tenemos una imagen de David fuerte, ¿no? Porque ya sabemos la primer gran hazaña que hizo. Con una honda, ¿a quién mató? A un gigante, Goliat, ¿sí? Que era, no sé si el doble, casi 3 metros tenía este gigante, y con una simple honda, una piedra, impactó en su frente y ya tuvo su victoria. Así que conocemos esas hazañas, pero dentro suyo
no siempre se sentía fuerte, no siempre se sentía el poderoso, sobre todo cuando estaba pasando momentos difíciles, de mucha presión. Pero él dice esto: yo en ti confío, Señor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo voy a confiar en ti porque sé que tú me vas a ayudar para no temer. Así que hoy quiero compartir contigo un poquito de la vida de David, cómo él, en las pruebas que tenía, daba algunas frases para él mismo, porque él se las repetía, hablaba consigo mismo, y que están registradas en la palabra de Dios porque tienen que aplicarse a nuestra vida también. Nosotros somos tan vulnerables como David, a lo mejor no sé si nos animamos contra un gigante, pero somos valientes en otras cosas también. Somos vulnerables y necesitamos la palabra del Señor. Así que cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos en la vida de David muchos principios que nos van a alentar a la hora de la prueba difícil. La primera es esta: Dios te sustenta en tiempos de formación. Cuando estás pasando pruebas que tú sabes que tienen que ver con tu carácter, es que yo no tengo paciencia y justo me viene a tocar este tipo de jefe, ¿no? O este compañero. Es que, sí, yo soy de mecha corta, ¿no? Entonces, es que a veces uno tiene que pasar momentos para que Dios forme nuestro carácter, siga transformándonos, y todos necesitamos pasar por ese momento, ¿no? Así que hay tiempos que son de formación, tiempos que necesitamos entregarnos totalmente al Señor para que también Dios trabaje en nuestra manera de pensar. A veces también pueden ser los estudios, a veces puede ser formación profesional, no sé, mucho tiempo de formación. Pero ahí es el Señor quien nos va a sustentar y nos va a dar siempre una salida. David había hecho eso, le había entregado todos sus tiempos a Dios. Dice eso el Salmo 31:15: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Los tiempos nuestros serán diferentes, tal vez un año a otro, pero todo debe estar en manos de Dios. Confío en el Señor. Empieza una nueva etapa, comienzas una nueva etapa, es un nuevo tiempo para ti, confía en el Señor, entrégale tu tiempo y dile: en tus manos, Señor, están mis tiempos, confío en ti. ¿Sí? Amén. ¿Cuánto va a durar el tiempo de formación? Dios lo sabe, pero está en su mano. Y si eres como yo, seguramente hasta el día que te mueras vas a ser formado. Dios estará trabajando en ti, en tu carácter, en tu manera de pensar y de ser, porque el propósito de Dios es tenerte cerca, tenerte en sus manos. Y ese es el deleite de Dios. Así que ahí estamos, en la mano de Dios, para que Dios siga trabajando en nosotros, siga perfeccionándonos. David siempre, en sus tiempos de formación, se movía por la palabra de Dios. Él quería escuchar qué quiere Dios acá. Eso es un secreto. Cada vez que tengas una prueba difícil, en vez de decir: ¿por qué a mí, Señor? Mándasela al pastor. No ores así, por favor, te lo pido. No. Cuando tienes una prueba difícil, ¿sí? En vez de decir: ¿por qué a mí?, di: ¿qué tiene Dios con esto? Señor, ¿cuál es el propósito? Dame una palabra, una dirección. ¿Qué debo hacer yo en momento de necesidad, en momento de tanta presión? Estoy escuchando rumores por aquí, rumores por allá, y la pregunta es: ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Yo estoy en tus manos, te entregué todos mis tiempos, así que yo voy a ir a tu ritmo. Como tú me vayas enseñando, así voy a caminar. Y eso te produce descanso, porque Dios tiene control de ti. Acuérdate que el Señor dijo: te tengo de tu mano derecha. Estoy contigo, no te desanimes, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Así que caminamos al ritmo de Dios en momentos que sean bien difíciles. Confiamos en el Señor. Todo tiempo, usted lee la historia de David y va a encontrar que David le preguntaba a Dios por todo, por los pequeños detalles. Y era muy específico con las preguntas. Le voy a leer solamente dos versículos para que notemos cómo oraba David en momentos de necesidad. Dice así, 1 Samuel 23:10, escúchelo. Dice: y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos?
¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. ¡Wow! ¿Vieron qué oración específica, no? Claro, él estaba encerrado en una ciudad y estaba diciendo, Señor, estoy aquí, pero yo no sé si esto de esta ciudad de Keila me van a proteger a mí o viene Saúl y me van a traicionar y me van a entregar para salvarse ellos, ¿no? Así que esa fue la oración que hizo. Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy? ¿Qué es lo que va a pasar en esta ciudad? ¿Me van a entregar? Y David le dijo, sí, te van a entregar. Y entonces, ¿saben qué hizo David? No se quedó con la palabra adentro de la ciudad. Ay, qué pena, me van a entregar. Así que me voy a llorar a un rincón, ahí me quedo hasta que me entreguen. ¿Usted cree que hizo eso David? No, porque entendió que la palabra de Dios, que lo iban a entregar, era una palabra de advertencia. Entonces, ¿qué hizo David? Se fue de esa ciudad, se fue a otro lugar, escapó de su vida y siguió viviendo. Así que muchas veces Dios nos da advertencias para que tomemos decisiones fuertes. Y a veces nos quedamos con esas señales de advertencias como que fuera el capítulo final. Se acabó mi vida. Aquí voy a morir. Aquí entregué todo. Te doy mi Biblia en herencia. Ya. Y de repente, no, es una advertencia. ¿Para qué? Para que te muevas, para que ores, para que te impulses, para que tomes conciencia. Entonces, en esta advertencia, bueno, ¿qué hago, Señor? ¿A dónde voy? Bueno, David siguió orando, Dios le siguió mostrando. Inclusive cuando tenía que hacer algunas estrategias de batalla, le preguntaba a Dios cómo hacer la estrategia. Señor, otra vez vienen los filisteos, otra vez, por segunda vez. La primera lo que hicimos fue esto, Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Saben lo que le respondía Dios? No haga lo mismo. Tú da la vuelta por detrás y espera que se oiga un ruido en los árboles que está ahí alrededor. Ahí recién atácalo, porque yo los entrego. Qué precisa respuesta. ¿Qué hizo David? Pues, no repitamos la estrategia, Dios dice otra cosa. Así que hicieron exactamente lo que Dios les dijo. Qué afinidad con la palabra de Dios. Y qué fe para creer que Dios estaba hablando. Así que, hermano, tú tienes promesas de Dios, tú tienes palabra de Dios. Y acuérdate lo que dice aquí. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Confías en esa palabra? ¿Tienes miedo de alguien? ¿Tienes miedo del hombre? ¿O tienes miedo de la mujer? Es igual, ¿eh? No hay temor aquí. Le entregamos todo al Señor porque digo, Señor, yo confío en ti. Así que tú sostienes mi vida, orando. Así que en esos momentos preocúpate por tener un buen corazón para el Señor. Eso es lo más importante, el corazón para el Señor. No importa si te haces el valiente, si tienes lindas palabras, si vas arremetiendo por la vida. No, eso no importa. No, es secundario. Lo más importante, momentos de formación en tu vida, es que tengas un corazón sensible, un corazón dócil, dúctil, un corazón enseñable, moldeable para Dios, para que recibas esa instrucción de Dios. Esa es la característica de David. ¿Se acuerdan de David? Pues bueno, muchas veces no lo nota la palabra de Dios. Acuérdense cuando David fue ungido como rey. Saúl fue hasta la casa de Isaí y dice que llamó a todos sus hijos, los más grandes. Claro, al principio eran todos grandotes, altos, fortachones, ¿no? Entonces, este debe ser el rey. Y cuando iba a ungirlo, Dios dice, no, ese no es. Y bueno, fueron pasando los otros y pasaron todos. Y ¿dónde está el ungido, no? Hay uno que está cuidando las ovejas. ¿Por qué está cuidando las ovejas? Porque es el más pequeño de todos. Y en Israel el más pequeño cuidaba las ovejas, obvio. Así que vayan a buscarlo, tráiganlo. Así que lo trajeron a David. ¿Y qué hizo? Ese, dice Dios. Y después vas a leer, porque es conforme a mi corazón. Así que el corazón de David se parecía al de Dios. ¿Tú anhelas eso? No significa corazón que nunca le va a fallar. Significa un corazón dócil que se va a arrepentir cuando pecas. ¿Entiende la diferencia, no? No es un corazón que nunca va a fallar porque no existe, ¿sí?
sino es un corazón que cuando uno sabe que hizo algo que a Dios no le agrada, inmediatamente se va a arrepentir, decir, ay Señor, ¿qué hice? Perdóname, no, este no es el camino. Y cambia las cosas. Ese corazón es el que hay que tener. Así que si tienes ese corazón sensible para el Señor y estás en medio de una prueba, escucha lo que Dios tiene para ti, descansa en Él, porque seguramente Dios te va a ayudar a crecer, a ver las oportunidades, a ver la dirección que Dios tiene para tu vida, porque Dios está pendiente de ti. Los hijos de Dios son amados por el Señor y cuando están en un momento difícil, hasta Dios lo siente. Pero dice, es que tiene que pasar la prueba, mi hijo. Así piensa Dios. Recuerden con Jesucristo, tiene que pasar la cruz. Al Padre se le partía el corazón, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero la idea es que tiene que pasar por ahí. Por eso es que cada uno de los hijos de Dios pasamos por pruebas. ¿Sí? Porque esto de pare de sufrir no está en la Biblia. Uno sabe que muchas veces vamos a tener que pasar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque con eso aprendemos obediencia, como lo hizo el Señor Jesucristo. Así que no le tengamos miedo a las pruebas, sepamos que son parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestra formación. El carácter de Cristo empieza a ser parecido al nuestro, ¿no? Empezamos a cambiar y Dios empieza a trabajar dentro de nosotros. Así que en momentos de formación, descansa en el Señor porque Dios te sostiene. Recuerda esa palabra siempre, el Señor va a estar contigo. Segunda verdad que aprendemos en la vida de David, Dios es tu refugio cuando te sientas desamparado. ¿Quieres cambiar el tú por el mí? A ver, ¿cómo lo decimos? Dios es mi refugio cuando me sienta desamparado. Es muy difícil que alguien nunca se sienta desamparado, porque a veces nuestras expectativas por las personas, nuestras expectativas por trabajos y por tantas otras cosas, es que nos vamos a sentir bien, vamos a hacer todo bien, vamos a ir para adelante, pero de pronto nos encontramos que todo cambia de un día para otro. Lo que teníamos, o la ilusión que teníamos, o ese enfoque que teníamos, se cayó. Y ahora, ¿qué hacemos? Me encuentro desamparado, apartado. Las personas en quien confiaba ya no puedo confiar tanto. Algo ha traicionado mi confianza, algo falló y ya no me siento igual. Ese momento de desamparo, pues ahí tienes que saber que Dios es tu refugio. Dios está contigo en esos momentos difíciles, complicados. A veces es la soledad, ¿no? Uno le encantaría estar con mucha gente. De pronto puede que estés con mucha gente, puede que estás aquí en medio nuestro, rodeado de muchos hermanos, y de pronto siente que estás solo, que nadie entiende al 100% lo que tú sientes, que nadie tiene la misma visión que tú, porque, claro, es verdad, puede ser que seamos diferentes, diferentes formaciones, diferentes formas de pensar, pero Dios te conoce, Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe el sentimiento que tienes y Dios quiere hacer algo con esto. Dios quiere formarte para su gloria y Él es tu refugio. En la soledad, el Señor sigue siendo tu amigo fiel. ¿Saben quién dijo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo dijo David. Así que él podía dormir y descansar en medio de tantas presiones difíciles, porque dice, tú, Señor, me haces vivir confiado. Estoy confiado en ti, así que estoy seguro en ti. Yo sé que tú tienes control de esto, descanso en ti y puedo dormir porque tú me vas a guiar. ¿Sí? ¿Por qué a veces nosotros no podemos dormir? Porque estamos tratando de organizar el día de mañana, ¿no? Ay, sí, ay, mira lo que me hizo, ¿no? Y le damos a la almohada, pero no podemos dormir. Así que necesitamos entregarle todas esas cargas al Señor y decir, ahora Señor, confío en ti. Tú tienes el plan mañana, así que tú me vas a guiar mañana. Voy a descansar hoy. Estoy confiado en ti. A veces, lo peor que nos puede pasar si somos muy familiares es que nuestra familia nos desampare. Y ahí sí uno dice, ay, son los que más amo y los que más se supone que me deberían amar. ¿Qué pasó con la familia? Pero bueno, vas al rey David, vas a David y vas a encontrar de que
muchas veces se sintió desamparado de su familia. Pero él dijo algo. Salmo 27:10 dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No está diciendo que el padre y la madre le lo desampararon. Él está diciendo que aunque me desamparen, yo sigo confiando en el Señor. Sigo sabiendo que Él es mi Dios. De hecho, en su familia había algunas cosas que eran medias extrañas, ¿sabe? Los hermanos de David le tenían cierta envidia al hermano más pequeño. Incluso ellos dejaron correr un rumor de que David no era hijo legítimo. Y fue un rumor falso. Yo leí el Talmud en estas partes que dicen esto, los hebreos, y es que eso fue creado porque hubo una confusión con su madre y nunca se aclaró y estuvo mal, porque David fue hijo legítimo de Isaí. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice la Biblia, y además porque si alguien era un hijo bastardo no podía entrar en la congregación de Jehová, y mucho menos ser rey. Entonces, aquí hay que captar la enseñanza. ¿Por qué? Porque a Jesús le hicieron lo mismo. A Jesús siempre dijeron que era un hijo de María, que no se sabía con quién, y siempre había algo ahí inclusive los hermanos no confiaban en él. ¿Ven el paralelo, no? Pero David dice, confiaba en el Señor en todo momento, en todo tiempo. Él estaba sostenido por el Señor, aunque su familia en algún momento lo rechazara, lo abandonara, lo desamparara, él confiaba en el Señor. Señor, eres tú, estoy confiando en ti, tú eres todo para mí. Así que él pertenecía siempre siendo fiel al Señor y a la palabra de Dios. A veces toca enfrentar enemigos y siempre pensamos que el enemigo es el diablo, ¿no? Pero muchas veces hay personas que se alían con el enemigo. Hagan la cuenta. Las personas que se alían con el enemigo terminan siendo nuestros enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero a veces nos duele que personas que nosotros amamos se han puesto en contra, ¿no? Y parece que son nuestros enemigos. Bueno, cuando enfrentes una situación así, recuerda lo que hizo David. Le entregó siempre esa situación a Dios porque él decía, Dios es mi juez. Él conoce todas las cosas, conoce el corazón y Él va a sacar la luz, la verdad. Así que eso es descanso para nuestra vida cuando tengamos personas que vayan en contra nuestra, porque puede que con el Evangelio del Señor y la verdad de Dios no todos sean simpatizantes al 100%. Pero, ¿qué dice David? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Así que es un descanso entender que Dios tiene control de nuestras vidas a pesar de las personas que nos puedan rodear. En momentos que no sepas qué decir, acude a Dios que te va a mostrar la salida. ¿Por dónde está la salida aquí? ¿Dónde está el éxito? En este problema, no sé por dónde, pero tú recuerdas, ¿no? El Salmo 121 que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que a donde entres, donde salgas, confía en el Señor porque Él es el que te va a sostener y eso te quita el temor. El Señor está conmigo, voy para adelante, así que Dios me va a sostener. Y cuando tengas desafíos más grandes que tus posibilidades, confía en la ayuda sobrenatural. Te lo dice David, que tuvo que enfrentarse a un gigante inmenso, casi imposible de derribar. Solo había una pequeña hendidura, ¿no? Un pequeño lugar, un pequeño espacio libre entre el casco que venía por aquí y el otro que seguía por aquí arriba, ahí. Ahí fue a dar la piedra y ahí fue justamente que logró la victoria. Las posibilidades eran, ¿qué porcentaje le dábamos a David? De entrada, 0, ¿no? Sin embargo, esto es un milagro de Dios para aquel que se atreve a creer. Si usted escucha lo que dice, ¿no? David, por ejemplo, dice él cuando se iba a enfrentar a Goliat, primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A ver, ¿quién es este incircunciso, no? Está hablando de alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, alguien que estaba fuera de la gracia de Dios. Digo, nosotros confiamos en el Señor, nosotros tenemos al victorioso, al poderoso gigante, por lo tanto vamos a vivir en victoria. ¿Quién es este que va a impedirnos que Dios traiga la victoria? Hay que creer eso, hay que saber que Dios está con nosotros en todo momento. Así que, aunque los desafíos sean más grandes de lo que tú puedes, confía en el Señor porque hay ayuda sobrenatural, hay poder del Señor, así que tu temor se va a ir. Hay otro temor que es el temor de perder mi relación con el Señor. Perdón, Señor, no quiero fallarte, pero te fallé. Bueno, hay una verdad que también aprendemos del rey David, es que Dios restaura al que se arrepiente sinceramente. Dios siempre restaura al que se arrepiente sinceramente. No aquel que dice, sí, está bien, no, me arrepentí. No, aquel que dice, no, está bien lo que hice, te pido perdón, Señor, voy para adelante, sé que tú me vas a ayudar. Quiero decirte que no estamos exentos de cometer errores. Todos nos podemos equivocar. Puede que tengamos un buen corazón, pero un buen corazón no significa que nunca vas a cometer un error. ¿Cierto? Amén. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos. Es más, hasta podemos cometer algún pecado siendo cristiano. Uy, ¿en serio? ¿Sí? ¿A alguien le pasó? No. Qué fuerte eso, ¿no? ¡Ay, Señor, yo confiaba en ti, mire lo que hice! No, y fallé. Bueno, David nos enseña que podemos buscar a Dios, pedirle perdón y el Señor nos restaura. Mira, David se equivocó muchas veces. Se equivocó en sus matrimonios. Se equivocó con sus hijos. Se equivocó por orgullo con el pueblo haciendo un censo que no debería. Se equivocó en moralidad. Sin embargo, Dios no lo desechó porque él se arrepentía inmediatamente cuando se daba cuenta que estaba haciendo algo malo. Había perdón y restauración. Él se daba cuenta que se había equivocado mucho con su familia, principalmente con sus hijos. En vez de enseñar a sus hijos en el camino de Dios, los dejó que hagan lo que quieran. Y eso fue trágico. Él lo dice, él mismo lo dice. Segunda de Samuel 23, del 3 al 5, dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la tierra, la hierba de la tierra. Y dice, no es así mi casa para con Dios. ¡Wow! ¡Qué exposición fuerte! No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto conmigo perpetuo. ¿No es cierto? Se da cuenta de sus errores, se da cuenta que tendría que haber hecho otra cosa. Pero aún así, vuelve a Dios, le pide al Señor dirección y Dios lo da. Dios hace cosas tremendas. Es difícil perdonar dentro de una iglesia a un líder que cae en adulterio. Dios lo perdona, pero la iglesia es muy difícil eso, ¿verdad? Hace poco salió de un cantante conocido, cristiano, que, bueno, confesó después de mucho tiempo que él había estado en pecado, ¿no? ¿Y saben qué? Dios lo perdonó en el momento que él confesó su pecado. Pero la iglesia no, la verdad es que es muy difícil eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quebró mi confianza. Yo confiaba en él y mira lo que hizo. Pero aún así, Dios ve el corazón, ¿no? Porque estoy hablando de David. David era un rey, de acuerdo al corazón de Dios. De repente, en vez de estar en la guerra, se fue a pasear ahí a la terraza de su casa. Y ahí tenía un plasma, ¿no? Grande, como de 100 pulgadas. Y vio a otra que se estaba bañando. Y usted sabe que, bueno, lo que pasó después. El tema es que ese desliz lo llevó a cometer otra cosa peor todavía, que fue
tratar de matar directamente, ¿no? Lo expuso en la guerra a su marido para quedarse con la esposa. Es una novela hispana esto, tremenda, ¿no? Sí, yo no sé, creo que era argentino, ¿no? O algo así. Pero fíjense la situación y uno dice, pero a este Dios le ha dado una pateadura y dice, nunca más. No, él dice que no, él le pidió perdón a Dios, se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Pero fue un arrepentimiento sincero, correcto en el Señor, ¿no? Para que se entienda después lo que sucedió. Estoy hablando de un extremo para entender de que el corazón de Dios es muy diferente al nuestro, ¿no? Que Dios puede perdonar lo que para nosotros es imperdonable. No, ese no tiene más perdón. Pero Dios dice, no, yo lo perdono porque se arrepintió sinceramente y vino de corazón. Hablando de esto, ¿no? ¿No crees que Dios perdona todos tus pecados? ¿Tú crees que eres más pecador que David? No lo sabemos, pero quiero decir, Dios no tiene límites para perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Así que el Señor te perdona. Perdona todos tus pecados. Y no tienes que tener temor. ¿Por qué? Porque el diablo, que no conoce tu manera de pensar, pero sí que puede influir en recordarte viejos pecados diciendo, no, Dios no te puede haber perdonado eso nunca. Eso es una mentira del diablo. Y tú no puedes hacer caso a lo que dice el diablo. Tienes que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, que te perdona. Dice David en un salmo, Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Es de corazón esa frase, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que en momentos de tentación, donde cedimos a una tentación, cometimos algún pecado, inmediatamente es pedirle perdón al Señor por eso, decirle gracias Señor porque tú me perdonas, me restauras, así que yo confío en ti y ahora sigo adelante. No quiero volver atrás, no quiero repetir lo que hice, quiero seguir adelante. Sé que me sostienes, sé que me ayudas, así que confío en ti. Hay perdón del Señor para ello. Puede que el perdón no siempre quita las consecuencias de tu pecado. Y a veces creemos que si Dios no quita la consecuencia significa que Dios no me perdonó. Y no es cierto. Dios me perdonó el pecado, pero lo que he hecho mal, la decisión mala que tomé, va a tener consecuencias negativas. Y en esos momentos uno dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo me acerco a Dios? Pues la verdad es que puedes ir al Señor para que Él te ayude a sobrellevar lo que viene después. No podemos decir, Dios quita las consecuencias, porque sería ir en contra de la palabra de Dios cuando dice que cada uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Pero aún así vemos a Dios con su amor ayudándonos para sobrellevar aquello que se nos hace difícil. David decía esto, David, en el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso significa que un justo de vez en cuando puede caer, pero ¿qué hace Dios? Lo levanta otra vez. No lo deja caído nunca al justo. Vamos para adelante, vamos juntos. ¿Sí? Que esto sirva de experiencia, para decir, bueno, ahí voy. El Señor me va a ayudar, voy a confiar en Él. Y la restauración nos devuelve al cumplimiento del plan de Dios. Después que David cometió sus pecados, le pidió perdón al Señor, después recibe también una confirmación en su reino, un reino perpetuo, con el Mesías incluido dentro de su familia. Por eso David podía decir lo siguiente, que tú también puedes repetírtelo para ti. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque otros me digan que no lo va a cumplir, yo creo en que Dios tiene un propósito y un plan y lo va a cumplir en mi vida porque mi corazón está aquí. Se lo rendí al Señor. Le digo, creo en ti, Señor, sé que tú me vas a ayudar. Ese es el propósito. Y en esa prueba podemos crecer, podemos depender más del Señor,
podemos ser más vulnerables para recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? A veces cuando hay una oveja que, yo no sé, hace mucho tiempo le conté esta ilustración, no sé si ustedes se va a acordar, de que había una señora, creo que era de acá de Estados Unidos, que fue a España y estuvo allá viendo el campo y veía a una ovejita, ¿no? Dentro del rebaño. Había una oveja que tenía la pata rota, una de ellas, ¿no? Y estaba ahí en el medio y claro, el pastor se llevaba todas las ovejas, ¿no? Y esta ovejita que estaba con la pata rota iba atrás. Entonces la señora dice, ay, pero qué desalmado este pastor, ¿por qué no levanta esa oveja y la lleva en los brazos, ¿no? Y nada, el pastor seguía, ¿no? Así que bueno, iban caminando y seguía. Y la señora decía, no, pero qué desalmado este pastor, ¿no? ¿Por qué no la cura? ¿Por qué no hace otra cosa, no? Y viene el pastor español y le dice, mire señora, para que sepa, a esa oveja la pata se la quebré yo. Porque era tan rebelde que se me la iban a comer los lobos. Así que la única manera de que esté dentro del grupo es que tenga la pata rota, así aprende y se va a sanar porque yo la voy a curar. ¡Wow! La señora quedó de piedra, ¿no? Yo no digo que Dios nos quiebra las patas. Yo digo que a veces metemos la pata y la quebramos. Entonces Dios dice, bueno, aprovechemos esa patita coja para que reciba amor, que reciba cuidado, ¿no? Que camine más derecho, que no se me vaya para allá, ¿cierto? A veces pasan. Por eso digo que no siempre las consecuencias de nuestras acciones se anulan. Muchas veces quedan allí, pero Dios es tan bueno que nos ayuda a seguir creciendo, que nos tiende su mano y podemos avanzar paso a paso. Así que Jehová cumplirá su propósito a mí, lo dice la palabra de Dios. Y por último, la palabra del Señor, tenemos 4 consejos del rey David en cuanto a que la palabra de Dios te da sabiduría para enfrentar cada prueba. Así que cuando tengas temor de una prueba, recuerda esta palabra de Dios porque hay sabiduría de Dios aquí. Y se encuentra en el Salmo 139, 23 y 24. Vamos a leerlo. Salmo 139, 23 y 24. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Dice pruébame. ¿Usted haría esa oración? Señor, pruébame. ¿La haría? Sí, necesito pruebas, Señor. Estoy muy fuerte, Padre. Sí, no, necesito pruebas. No, pero David sí, dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué significan estos 2 versículos? En primer lugar, evalúa tu corazón bajo las normas de Dios. Acá dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No es que yo me examine, porque yo voy a ser muy amigable conmigo mismo. Y voy a decir, yo estoy bien, estoy mejor que el otro hermano, soy más santo que mi cónyuge, ¿no? Y yo me voy a hacer muy santo, pero examíname tú, Señor. Dice eso, ¿no? Examíname y conoce mi corazón. Así que es Dios con sus normas, con su palabra, que me enseña a saber si yo estoy bien o no. Así que necesito dirección de Dios. Hay cosas dentro de nosotros que son difíciles, complicados. Somos complicados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Somos complicados. No solamente las mujeres son complicadas o los varones son complicados. Somos todos complicados. David dice esto. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¡Wow! Pero esto es una declaración interesantísima. Dice esto, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Será que tenemos errores ocultos? ¿Será que creemos que estamos bien y de pronto no están así? ¿Quién puede ayudarnos para entender si estamos bien o no? La palabra de Dios. Solo el Señor lo hace. Por eso es regla, pauta absoluta para toda persona para que sepa exactamente cómo está su corazón. Es medirnos con Dios, es saber cómo Dios dice las cosas.
Por eso necesitamos a Dios permanentemente, su palabra. Por eso David dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Segundo, pruébame y conoce mis pensamientos. Así que, bueno, aquí es, alégrate en cada prueba porque Dios evidenciará tu fe interior. Cuando pases por prueba, diga, bueno, ok, aquí va a tener que salir mi fe. Voy a poner esto en manos del Señor y confiar en Él porque Dios va a obrar. Ve si hay en mí camino de perversidad, dice David. No vaya a hacer cosa que me desvíe del camino por algo que me convenía y de repente no era lo que Dios quería. Así que es una exhortación a ser sensible contra el pecado. Sé sensible todo el tiempo con aquello que sea tentación del diablo. No te metas ahí. ¿Sí? ¿Vieron que el Señor dijo? ¿Sí? Para no meterse en tentación. Es abrir la puerta y darle lugar a esa tentación. Así que no vayas por ahí. Mantente tu mirada en el Señor. Y 4 dice, guíame en el camino eterno. Eso es darle el control diario de tu vida al Espíritu Santo. Diariamente, Espíritu de Dios, toma control de mi vida, mis pensamientos, en medio de esta prueba que estamos pasando, o estos rumores que hay. Señor, someto mi corazón a ti. Voy a confiar en ti. Voy a saber que tú me sostienes. No voy a temer lo que puede hacer el hombre. Voy a confiar en ti porque sé que tú me sostienes. ¿Saben que esa va a ser la respuesta siempre en la palabra de Dios? No quiero meterme en política, pero muchas veces el pueblo de Dios creyó que con una manifestación las cosas pueden llegar a cambiar. Y históricamente no siempre pasó que hubo cambios positivos para la iglesia por manifestaciones o revueltas. Estudie la historia de la iglesia y va a ver que no. La respuesta siempre vino de manera sobrenatural. Vino de parte de Dios. Dios intervenía cuando el mundo dice una cosa. Y Dios está resuelto en cumplir un propósito de Dios contigo, va a hacer otra. Aunque todos vayan para la izquierda, tú vas a ir a la derecha porque estás confiando en Dios. Así que Él es tu protector, Él es tu sombra, tu mano derecha, Él es el que va a estar guiando tu vida cuando tú tienes un corazón para ajustarse a Cristo y confiar en Él y saber que el Señor hará la obra. Así que confía en el Señor, no tengas temor y deja que el Señor conduzca tu vida siempre, porque el Señor hará su obra en ti. ¿Lo crees?